Gloria a Dios. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Yo creo que en todo el tiempo que he estado predicando, ya sea aquí en otras iglesias, jamás había durado 4 semanas en 4 versículos. Pero hoy salimos de estos 4 versículos. Hoy terminamos estos versículos. Hoy tenemos la parte número 4 de principios sobre la ofrenda. Vamos a terminar el día de hoy, hermanos. Si recordamos, pues hemos estado en 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 al 4. Principios sobre la ofrenda, parte 1, 2, 3 y ahora va a ser la 4. A través de las diferentes partes, la primera semana, ¿se recuerdan que estuvimos en el primer versículo número 1? El versículo 1, 1 Corintios 16, 1, y ahí repasamos los propósitos para la ofrenda. ¿Para qué se usa la ofrenda dentro de una congregación? Luego fuimos al segundo versículo 2, y vimos, ahí tratamos de ver 4 diferentes puntos que podemos sustraer de ese versículo 2. Simplemente que solamente pudimos llegar a 3 de esos versículos la segunda semana, los primeros 3 puntos de los 4 de ese versículo 2, y no lo terminamos. La semana pasada terminamos el cuánto de las ofrendas. Hoy en día vamos a ir a través del versículo 3 y el versículo 4 con el último punto de esa serie o miniserie dentro de una serie. Amén. Recordamos, hermanos, algunos puntos muy importantes, y yo creo que esta noche es una de esas noches en la que yo me extiendo un poquito más en el repaso de lo que hemos estado hablando estas últimas 3 semanas. Obviamente no va a ser todo. La semana pasada creo que me pasé más de la hora en la enseñanza. Hoy no va a ser así, pero sí me voy a extender un poquito más en la introducción, en la parte introductoria, dando un repaso para traer todo, aterrizar todo en el versículo 4, hermanos. Dice mis notas aquí, y les recuerdo algunos puntos, que cuando nosotros vivimos a la luz de la eternidad, nuestro presente aquí en la tierra es afectado. Todo lo que hacemos, no podemos tomar decisiones, ni deberíamos de tomar decisiones en nuestras vidas que no nos lleven a considerar cómo afectarán esas decisiones en la eternidad, o cómo es que yo voy a poder hacer algo el día de hoy para el reino de Dios, para hacer que el reino de Dios sea avanzado. Y a eso nos referimos cuando hablamos de la eternidad. Nuestra eternidad, esa promesa de la eternidad que vimos a través del capítulo 15 de 1 Corintios, hablando de la resurrección, debe de afectar la manera como nosotros nos manejamos, las prioridades que tomamos, que hacemos, cómo vivimos en nuestras vidas, e incluso cómo tratamos con el dinero. No debe de haber abuso. Ese es otro punto que hablamos. Nunca jamás debe de haber abuso de un líder que se ponga a obligar a las personas a que den. Imagínense que yo me ponga ahorita en este momento y que agarre un sobre y que le dé un sobre a cada uno de ustedes y les diga: nadie sale de este lugar hasta que no dé una ofrenda en este día. Eso es una aberración y algo contrario a la palabra del Señor, hermanos. La palabra del Señor claramente nos enseña que el ofrendar es algo en generosidad, que se debe de ser es algo voluntario. Fíjese, no que el ofrendar es voluntario, porque si queremos obedecer a Dios vamos a ofrendar. Simplemente la cantidad es a lo que me refiero, que eso es algo voluntario, algo que sale del corazón, de un corazón generoso que ha sido transformado por el Evangelio. No debe de haber abuso de los líderes espirituales, pero también debemos, como congregantes, como miembros de una iglesia, entregar esta parte de nuestras vidas. Y es una de las partes que más difíciles de entregar hay dentro de la congregación. ¿Por qué debemos entregarlo? Porque la prioridad no son los tesoros en la tierra, sino los tesoros en el cielo. Hace 3 semanas examinamos el versículo 1 de 1 Corintios 16. Y vimos para qué es la ofrenda, y obviamente no es un repaso. El repaso va a ser de una línea, de una semana. Vimos que el propósito, la meta, el uso de estas ofrendas es para ayuda de la misma congregación. Hay hermanos que pasan por necesidad dentro de la misma congregación. También se puede usar y bíblicamente vemos ejemplos que se usan para personas dentro de la comunidad, no necesariamente personas dentro de la congregación, pero siempre y cuando le demos la prioridad a los hermanos en la fe. Así dice la Biblia, ¿verdad?
También se usan esos fondos para misioneros, para enviar a misioneros. En este momento, hermanos, hasta este momento, la Iglesia de Refugio de Gracia, lo puedo decir, no nos hemos involucrado mucho en el campo misionero, pero yo creo que esa es una manera en la que nosotros debemos de empezar a orar y empezar a ver cómo podemos involucrarnos aún más de lo que hemos hecho hasta este momento. Y también obviamente algo que pues no me gusta hablar mucho de esto, pero bíblicamente la ofrenda se usa también para sostenimiento del pastor o los pastores que hay dentro de la congregación. Eso fue hace 3 semanas. Hace 2 semanas estuvimos hablando del versículo 2 y comenzamos con los 4 puntos del versículo 2, solamente abordamos 3. Comenzamos con la frecuencia, qué tan frecuentemente debemos de ofrendar, quién debe de ofrendar y dónde se debe de ofrendar. 1 Corintios 16:2 dice que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrenda. Entonces, está hablando aquí de la frecuencia. ¿Cuándo es la frecuencia? El primer día de la semana. Hablamos, ¿será que solamente debemos de dar los domingos? ¿Podemos dar los jueves también? ¿Debemos dar los domingos y los jueves? ¿O podemos dar otro día electrónicamente porque tenemos un código QR en el cual podemos ofrendar? ¿Podemos hacerlo en otro día que no sea domingo y jueves? Yo no creo, hermanos, y aclaramos que no creemos que la palabra del Señor nos habla del día específico. Habla del primer día de la semana porque era el día que se reunía la congregación. Entonces, creo que más bien esto es una regularidad, que seamos regulares en nuestra ofrenda. Ese es el enfoque, que seamos constantes, que demos continuidad a nuestra práctica de ofrendar. Y la misma regularidad como de la manera como somos bendecidos. Eso apartamos de lo que Dios nos ha dado. Por eso decimos, no damos para que Dios nos dé, damos porque Dios ya nos ha dado. Entonces, con esa misma regularidad. Ofrendar, hermanos, es una adoración y es un privilegio. Y ser regular, hermanos, en nuestra ofrendar no debería ser dificultoso para nadie. No le debemos, como dije hace ratito, no le damos a Dios para que Él nos dé. Él es tan bueno con nosotros, hermanos, que nos da la salud, las fuerzas. Cuando pensamos que no va a haber trabajo, de repente hay trabajo. Y el Señor, hermanos, nunca se queda sin bendecirnos. En ese mismo versículo 2 también hablamos de quién debe de ofrendar. Y aquí el apóstol Pablo dice cada uno de ustedes. O sea, esto no es algo privado solamente para los líderes, no solamente algo para las personas que llevan un cierto tiempo en la congregación, es todos. El principio es para todos. Porque todos, hermanos, absolutamente todos somos bendecidos por Dios. ¿Dónde debemos ofrendar? También sacamos ese punto de ese versículo 2. Que el primer día de la semana, de nuevo, el primer día de la semana, ¿qué ocurría dentro de esta iglesia? ¿Qué ocurría ahí? Se reunían. ¿En dónde se reunían? Se reunían como iglesia. Y habían otros puntos ahí que sacamos del versículo 2 que nos dan a entender que pareciera como que había un lugar central, un lugar donde había para depositarse la ofrenda. Y entonces debemos de traerlo a la iglesia. Pablo da la instrucción de dar la ofrenda a la iglesia local. El domingo de reunión era el domingo en el que ellos se reunían. Entonces Pablo manda que se recoja la ofrenda en la iglesia para que no se recoja cuando vaya. En otras palabras, debe de haber una regularidad tal que cuando haya una necesidad para ayudar a los hermanos en Jerusalén, que para eso era en este caso esta ofrenda, debía de haber suficiente en las arcas de la iglesia para que no tuviéramos que andar apurados después recolectando ofrendas para enviar con Pablo o enviar con aquellos que se iban a escoger de parte de la congregación para ir a Jerusalén a llevar esa ofrenda a los hermanos necesitados. Entonces los principios que sacamos es de ser regulares. También hablamos de dar con el corazón triste, ¿verdad? Enojados, ¿no? Alegres, amén. ¿Están poniendo atención? Ahí esa fue la primera prueba. Regularmente dar con un corazón alegre y recordando que es un acto de adoración, hermanos. Cuando damos nuestra ofrenda, estamos adorando al Señor. ¿Por qué, hermanos? La adoración involucra obediencia. Y el ofrendar es ser obediente. Y cuando ofrendamos, estamos adorando
a Dios. La semana pasada abordamos la última parte del versículo 2, el cuánto. Y ahí sí, los que se perdieron la semana pasada, pues les recomiendo que vayan, escuchen el video de 1 hora de la semana pasada, pues pasadito de 1 hora. Pero en ese abordamos diferentes posiciones que hay dentro de la iglesia. Hay personas que dicen y que creen que el diezmo es para el día de hoy. Hay personas que dicen que el diezmo no es para el día de hoy, no es para la iglesia, que fue de la antigüedad. Hay otras personas que dicen, no, el diezmo sí es para el día de hoy porque incluso antecede a la ley y es una práctica que vemos que Abraham hizo con Melquisedec después de que vino triunfante de la guerra. Él dio sus diezmos a Melquisedec y vemos que Melquisedec lo vemos en el Salmo 110, lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 6, capítulo 7 y es conectado Melquisedec con Jesucristo. Entonces los que argumentan que el diezmo es para el día de hoy dicen es una práctica que antecede a la ley, que no solamente restringida dentro de la ley, y por lo tanto es una práctica que el Señor Dios intencionó para todo el tiempo. Bueno, algunas personas piensan así. Recordamos, esto no es una enseñanza o una doctrina o una creencia de primer orden. Usted puede creer así, yo puedo creer de una manera diferente, pero por eso no nos vamos a pelear, ni nos vamos a agarrar del cuello, ¿verdad que no? Entonces, hay personas que creen en el diezmo aún para el día de hoy. Otras personas que dicen, no, el diezmo eso fue parte de la ley. Eso es del Antiguo Testamento. Fue establecido dentro de una área o de un tiempo cuando no había un gobierno como el gobierno que hay ahorita. Y era un sistema tributario. El diezmo es un sistema tributario que se tenía que dar para mantener a los levitas que ministraron en el templo. Otros 10% también se apartaba para las fiestas religiosas, para los pobres, también otro 10%. Y al final eran como 22.3% cada año, porque eran 10% para una cosa cada año, otro 10% para otra cosa cada año y otro 10% cada 3 años para otra situación, ¿verdad? Entonces hay personas que dicen que no, que el diezmo no es para hoy. Yo le mencioné a ustedes, les abrí mi corazón, les dije cuál era mi postura y mi convicción. Mi convicción es que el diezmo no es para el día de hoy. Pero también no me quedé ahí. Yo le dije a ustedes que mi convicción es que el 10% es una buena manera de dónde comenzar a dar. Que no debemos de necesariamente mirarlo como un techo que llego hasta el 10% y ahí me topé y ya no puedo subir más, sino que más bien mirarlo como una área de donde despegar, como un avión que despega del suelo, ¿verdad? Para arriba. ¿Por qué ello es mi convicción, hermanos? Porque ahora no vivimos bajo un pacto viejo de la ley que nadie poder guardar. Hoy vivimos bajo un nuevo pacto de la gracia. Un pacto más rico, más abundante. Y la palabra del Señor en el Nuevo Testamento a las iglesias le dice que debemos de dar con un corazón generoso. Entonces la pregunta que yo les puedo hacer a ustedes en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, para ver si yo los puedo animar a que tengan la misma convicción que yo, no que tiene que ser así, es preguntarles, ahora que vivimos en un pacto aún más abundante, ¿debemos de ser más generosos o menos generosos? Es una buena pregunta para que usted lo lleve en oración. No estamos diciendo que aquí cada uno va a tener que empezar a dar del 11, 12, 13, 14% para arriba. No, de ninguna manera. El punto en las escrituras es ser generoso, ser regular, hacerlo de corazón alegre. No por tristeza, no con tristeza ni por necesidad, pero que siempre cuando lo hagamos, hermanos, lo hagamos como un acto de adoración para Dios. Amén. Ese es el punto, hermanos. Entonces, eso fue lo que hablamos la semana pasada y ahí lo resumí en unos cuantos minutos. Les compartí la semana pasada dos comentarios o dos citas del pastor John Piper. El Nuevo Testamento, dice John Piper, el Nuevo Testamento establece las ofrendas sobre una nueva base de libertad, motivada por el gozo de ver a Cristo glorificado en la vida de las personas. Y él también dice
que la libertad cristiana, a la luz de la abundante generosidad de Dios hacia nosotros en Cristo, motivará a los creyentes a dar más allá de un diezmo, dice el pastor John Piper. Algunos otros puntos de la semana pasada que tengo aquí para recordarles. Un ejemplo, hermanos, maravilloso que vemos es de la iglesia de Macedonia, 2 de Corintios capítulo 8. Ellos estaban pasando por necesidad, por una situación difícil, pero había necesidad en otro lugar y ellos pidieron, rogaron, suplicaron que se les permitiera ser parte de esa ofrenda que iban a recolectar para la necesidad de otros hermanos. Fíjense nada más, es como, nos recuerda como la viuda, ¿verdad? Que trajo 2 blancas, hermanos, dos pedacitos de cobre. Yo tengo una blanca del siglo número 1 ahí en la casa, incrustado así en plástico, bien guardado, porque ya es algo de colección. No tiene mucho valor eso. Hoy en día es un pedacito de cobre que no tenía valor. De ella dio 2 blancas, la cantidad de 2 blancas, lo que hoy en día sería menos de $2. Pero dio más que los que quedaban de lo que le sobraba, porque dio todo lo que tenía, todo su sustento, dice las Escrituras. Amén. Entonces debemos de ser generosos, hermanos. Esa es la instrucción en el Nuevo Testamento. Incluso vemos el ejemplo de una generosidad radical que vemos en la iglesia de Macedonia. Y dice el segundo versículo de 1 Corintios 16, que debemos según hayamos prosperado. Entonces, esa es otra dirección. Entremos de ahora a el versículo 3 y 4 para terminar estos 4 versículos. Aquí vamos a hablar, hermanos, del cuidado de la ofrenda. El cuidado de la ofrenda. Dice el versículo 3: cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado, para que lleven su contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Quiero leerlo de nuevo. No sé si usted agarró unas pistas, unas claves ahí que vemos en esos 2 versículos. Dice el 3: cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado, para que lleven su contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. El versículo 3, hermanos, habla de un cuidado que se debe de ejercer sobre la ofrenda. Ya el apóstol Pablo indicó que él deseaba que los hermanos se ocuparan de la ofrenda de una manera regular, que todos tomaran parte de esta ofrenda, que lo trajeran a la reunión de la iglesia y que lo hicieran conforme habían prosperado. Hermanos, las ofrendas son un recurso financiero que se debe de usar para el avance del reino de Dios. Ese es el objetivo primordial, el avance del reino de Dios. Aquí no estamos con el deseo de que la iglesia de Refugio de Gracia crezca a miles de personas. Si así Dios lo permite algún día, gloria a Dios. Pero nuestro deseo es siempre enfocarse en el crecimiento del reino, no de la iglesia local. Entonces, las ofrendas son un recurso para eso. El cuidado de las ofrendas, hermanos, es un deber que los líderes de la iglesia deben de ejercer. Es dinero que los miembros traen en una actitud de generosidad, pero no es dinero por el cual no trabajaron. Ellos trabajaron. Los hermanos en la congregación, ¿a quién le regalan el dinero aquí? Usted lo que trae, lo trae después de haber trabajado y de haber recibido su cheque, y usted trae algo que usted trabajó, y si ya está retirado, pues es dinero que le está ahora proveyendo el gobierno de muchos años en las que usted estuvo trabajando. O sea, es un resultado de un esfuerzo aún así. No es dinero que nada más se les regala a los congregantes en una iglesia. La bendición financiera que los hermanos reciben, hermanos, es una bendición física, pero espiritual, porque viene de Dios también. O sea, es una bendición física. O se trae dinero en su cartera, es algo físico, pero al final debemos de verlo como algo que viene de parte de Dios. Y por ende, hermanos, las ofrendas son un resultado, siendo resultados de actos espirituales
deben tratarse con el mayor cuidado. No podemos aquí en esta congregación despilfarrar, no podemos tratar el dinero que usted ofrenda con sacrificio, con generosidad, de cualquier manera. Es dinero que Dios ha proveído para la expansión de su reino. Yo trabajaba en un lugar antes, hermanos, donde apliqué algunas prácticas de doble custodia que no habían en ciertos puntos. Aquí hay prácticas de doble custodia. Si usted se fija y se pone cuidado, ninguna persona puede por sí sola abrir ningún recipiente. Siempre tienen que ser dos personas que tienen llaves individuales. ¿Por qué? ¿Porque no confiamos en las personas que están tratando o manejando el dinero? Absolutamente ese no es el caso. Porque si no confiáramos en esas personas, entonces hay que no tenerlas en esas áreas, ¿verdad? Entonces, en un trabajo previo yo apliqué prácticas de doble custodia en ciertos puntos del manejo de finanzas. En esa iglesia que yo trabajaba, ninguna persona maneja por su cuenta los recursos que se depositaban cuando yo cambié un poquito el sistema que había. De hecho, hermanos, en ocasiones cuando se necesitaba mandar a llamar al cerrajero para cambiar la combinación de una caja fuerte, en presencia de las personas que trabajaban allí, yo le decía en voz alta al cerrajero, porque yo tenía la combinación pero no tenía la llave. Otras personas tenían la llave pero no tenían la combinación. Entonces yo le decía al cerrajero en presencia de las otras personas que tenían la llave, le decía, va a hacer 2 copias por favor. Una copia se la va a entregar a esta persona, la otra copia se la va a entregar a otra persona y a mí no me va a entregar ninguna copia. Y si yo le pido una copia, me reporta con estas personas. Porque debemos de ser cuidadosos con lo que el Señor provee y con lo que los hermanos traen a la iglesia. Todo es documentado, hermanos. Aquí en esta iglesia todo es documentado, todo gasto tiene su respaldo, su recibo, tiene su explicación. A los líderes se les rinde una explicación mensualmente de lo que ha entrado, de lo que ha salido, para qué ha salido, que en qué se ha usado. Los líderes saben todo eso. Incluso hay ciertas reglas que no se puede hacer un gasto de una mayor cantidad, y si es mayor cantidad la necesidad, hay que pedir permiso a los líderes. Hay que todos los líderes estar en acuerdo y ver si es algo que se debe de hacer. Esas son las maneras como nosotros aquí en esta iglesia tratamos de cuidar el dinero que ustedes aportan a la iglesia. Esto nos falta de confianza, como lo dije, en las personas que ayudan, hermanos. Es un manejo apropiado de cuidado sobre lo que Dios está proveyendo. No debe haber, hermanos, ni siquiera la apariencia de malas acciones, ni siquiera la mala apariencia. En esta otra iglesia donde yo trabajaba, varias veces las personas se me acercaban y pues ellos querían, parecía como que estábamos haciendo un intercambio inapropiado, porque no querían ellos anunciar de que estaban dando una ofrenda, y se me acercaban así como para quererme dar algo así personalmente, y yo les decía, no, a mí no me den nada, ahí está el lugar donde ustedes pueden llevar la ofrenda, porque no debe haber ni siquiera apariencia, hermanos, de malas acciones. Hace más de 16 años en otra iglesia yo iba con mi familia allí, y yo le di un consejo al pastor y le dije, pastor, cuando se recogen las ofrendas, le puedo hacer una recomendación. Sucede, hermanos, que se recogían las ofrendas, ahí se pasaba el ofrendero, y cuando ya se habían recogido las ofrendas, ya iban en la última hilera, la esposa del pastor y la hija del pastor se paraban y se iban tras las personas que recogían la ofrenda. Entonces yo le dije al pastor, ¿le puedo dar un consejo? ¿No sería, usted confía en las personas que recogen la ofrenda? Sí, ok. ¿No sería mejor que ellos lo lleven a la oficina, lo guarden? Y no, la otra parte no era correcto, pero le dije, y ya después, cuando se termine el servicio, si su hija y su esposa quieren ir y agarrar la ofrenda y contarle y hacer lo que van a hacer con ella, pues ya es cosa de ustedes. Pero le dije, se mira mal que
cuando se está recogiendo la ofrenda, se va en la última línea y rápido se levanta su esposa, se levanta su hija y van allá detrás de los hermanos de la ofrenda. Y era algo por el cuidado de él que yo así lo hice, hermano. No, yo no tenía desconfianza ni tampoco estaba viendo en qué se gastaba el dinero. En esa iglesia te pedían, como líder, me pedían una ofrenda especial para la renta, mis diezmos, que yo tenía que ser el ejemplo como líder, tenía que dar más que todos ahí en la congregación. Yo no estaba cuestionando, simplemente yo quería cuidar la apariencia de la familia del pastor, que se miraba como que ellas iban con ese interés. Pero él no me aceptó el consejo, más bien se enojó conmigo. Hermanos, no es de sorprenderse que de cada 10 pastores, solamente 2 o 3 terminan bien. En una de las primeras clases que tomé en el seminario con el pastor, mi profesor fue el doctor Miguel Núñez. Yo escuché algo que él dijo, que si tú te pones a anotar los nombres de los diferentes pastores que conoces, solamente de cada 10 estadísticamente, de cada 10 pastores, solamente 2 o 3 terminan bien. Y 7 o 8 terminan mal. ¿Y a qué se refería eso? Siempre había habido como un escándalo en la vida de estos pastores. Alguna falla. No sé si usted se recuerda o sabe del pastor Billy Graham y cómo él hablaba de las 3 Fs. Y él se cuidaba, hermanos. Cuando él andaba en las cruzadas evangelísticas, incluso llegaba a un elevador y se abría el elevador y se había una dama dentro del elevador y él iba a entrar él solo. Él no entraba al elevador, dejaba que se iba por las escaleras o esperaba que llegara el elevador de nuevo. Se cuidaba él. Y hermanos, el pastor Billy Graham, podemos estar de acuerdo con mucho de lo que él enseñaba, a lo mejor no todo lo que él enseñaba, pero con mucho. Era un siervo de Dios que se guardó fiel hasta el final, hermanos. No se le supo situaciones de descuido en las 3 Fs. ¿Cuáles son las 3 Fs? Femeninas, fama y finanzas. Femeninas, fama y finanzas. Él desde que empezó su ministerio, él pidió que las personas que oraban por él, oraran por esas 3 áreas, que Dios lo mantuviera puro, en no caer en descrédito por alguna situación con una mujer, en no caer en descrédito por una situación que la fama se le subiera a su cabeza. Hermanos, miles y miles y miles de personas iban a escucharlo predicar. Y también pedía oración para que Dios lo guardara de caer en descrédito por una situación financiera, de uso mal de las finanzas. Esos son fallos morales en estas áreas. Y de cada 10 pastores, las estadísticas nos dicen que solamente 2 o 3 terminan bien. El pastor Billy Graham fue uno de esos 2 o 3. Pero por eso la Biblia, hermanos, habla que para el pastor, para que el pastor sea irreprensible, una de sus características debe de ser que, como dice 1 Timoteo 3:3, dice: no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. No debe de amar el dinero, no debe de estar dentro de la congregación como pastor porque es el lugar donde puede lucrar. Y ahí le puse otras versiones. La Reina Valera dice: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. La Nueva Versión Internacional dice: no debe ser borracho ni violento, sino respetuoso, apacible y no amante del dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. El miembro que da con sacrificio, hermanos, espera que las ofrendas se traten de manera responsable y que se busque la sabiduría de Dios para su cuidado y para su aplicación. Entonces, este versículo, hermanos, habla de una designación de personas. ¿Se fijó que decía ahí? Las personas que ustedes hayan designado. Habla de una designación de personas. La designación no solo es para tener la persona
en la tesorería o la persona apropiada, sino también todo líder que tiene decisión sobre el manejo de las ofrendas está siendo designado. Tiene que ser un líder con una designación especial, hermanos. Designación de personas que sean ejemplo, aún en esta tarea, hermanos. Pueden ser personas que sean ejemplo aún en esta tarea. Los líderes son ejemplo y deben de ser ejemplo, no al estilo de esa iglesia que yo iba antes, que tiene, ¿cuáles son los líderes? A partir de ahorita vamos a empezar a una ofrenda especial para la renta, otra los diezmos, otra ofrenda, y así les vamos añadiendo. No. Pero debemos de ser ejemplo en el área de la generosidad. El pastor Miguel Núñez, una vez también en esa clase de ministerio pastoral que fue mi primer clase en el seminario, él nos compartió de esta área también de las finanzas, y en una ocasión la IBI, la Iglesia Internacional Bíblica, o la Iglesia Bíblica Internacional allá en Santo Domingo, estaba pasando por una situación crucial de finanzas. Y hablaron entre los diferentes pastores que estaban allí, porque él tiene una pluralidad de pastores dentro de la iglesia, y ellos estaban a punto de traer ese punto de las finanzas, traerlo a la iglesia, para que la iglesia se pusiera en oración y a ver cómo Dios los movía a tocar su corazón y a dar para solventar la situación. Y él dice que en la misma junta, dentro de los pastores que estaban allí, hubieron personas que dieron testimonio, que confesaron que no estaban dando lo que Dios les había dicho que dieran. Tanto así que oraron los unos por los otros, corrigieron su acción. Y hermanos, se corrigió la situación financiera dentro de la iglesia. No porque lo que dieron los pastores ya cubrió todas las necesidades, sino porque cuando la cabeza está bien, el cuerpo funciona de una manera mejor. Entonces el pastor Miguel Núñez dice que da este testimonio de que ya ni siquiera tuvieron que mencionarle nada a la congregación. Solito se acomodó todo. Cuando los pastores de esa congregación empezaron a ponerse a cuentas bien con Dios. Más importante aún, hermanos, las personas designadas a estar a cargo de las finanzas deben ser personas sabias, personas de confianza, personas piadosas, personas responsables. En esos comienzos, hermanos, aún les digo en transparencia, les digo que aún en este comienzo de esta congregación, no tenemos mucho tiempo, tenemos menos de 2 años, aún sigo estando involucrado en las finanzas. No manejo las finanzas por mi cuenta para nada. Mis hermanos líderes, el hermano Roberto, el hermano Pedro y el hermano Fausto pueden dar testimonio, también las hermanas que nos ayudan, pueden dar testimonio que no se maneja, yo no manejo ni tomo decisiones por mi cuenta. Pero hasta este momento estoy involucrado dentro de la decisión en conjunto con mis hermanos de las finanzas. Pero llegará el día, y yo quiero que llegue ese día en el que yo me desconecte completamente de las finanzas. Yo nada más mi preocupación sea preocuparme por la predicación y por el bienestar de la grey, estar al cuidado de la grey y no preocuparme por las finanzas. Hermanos, entonces aún así no llega ese día, pero esa es una meta de un servidor. La importancia, hermanos, de tener personas piadosas al frente es algo imprescindible, es algo necesario. Recordemos la situación difícil que aconteció en la iglesia primitiva de los Hechos, ¿se recuerda? Cuando los fondos primero eran traídos a los apóstoles, dice las escrituras. Luego surgió una queja de los griegos cristianos que decían que a las viudas griegas no se les estaba dando el mismo cuidado que a las viudas judías. ¿Se recuerda de eso? ¿Qué fue lo que pasó dentro de la iglesia? ¿Qué se hizo? Los pastores, los apóstoles resolvieron cambiar algo, y usted lo puede leer ahí en Hechos 6, 2 al 3. Dice, entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron,
no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, esto no es que los apóstoles estaban diciendo, nosotros no debemos de andar agarrando una escoba para barrer, no debemos de andar trayéndole un plato a una persona. No, ese no es el punto. El punto está en que ellos debían de dedicarse en algo que era de suma importancia, que era la palabra. Era la palabra. Entonces dicen, todos los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres, y fíjense los hombres que iban a empezar a servir, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Ellos iban a manejar las finanzas, iban a ver sobre el cuidado de las viudas en general. Y para ello tenían que ser hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se les puedan encargar esta tarea. Si no eran llenos del Espíritu, si no eran de buena reputación, si no eran personas sabias, no se les podía encomendar esa tarea. Esto llevó a la elección de los primeros diáconos. Y la palabra diácono quiere decir servidor, siervo, ministro dentro de la congregación. Estos no eran simples meseros, hermanos. Dice ahí para servir a las mesas. Se está hablando de la distribución, del cuidado de las viudas. No eran simples meseros. Serían hermanos que servirían en la obra para que los apóstoles se pudiesen enfocar en la predicación. Pero debían ser de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabios. El cuidado, hermanos, de las ofrendas. Versículo 4. Recordemos, hermanos, que la ofrenda de la que habla Pablo en este caso, en este pasaje, era para llevarla a los santos en Jerusalén. Pablo aquí les da una opción de mayor confiabilidad, hermanos. Los hermanos en Corinto escogerían a personas de su confianza, a personas seguramente de buena reputación, llenas del Espíritu Santo, personas sabias. Pero si ellos así lo quisieran, él estaba dispuesto incluso a acompañar a estas personas. Creo que esto solo agrega a la confianza, hermanos, que se debe de tener, al cuidado también que se le debe de tener al manejo de las ofrendas. Pablo no escogió la opción de que la ofrenda fuese entregada a él para él llevarla. Él no dijo eso. Él les pidió que ellos escogieran a quién podían llevar esta ofrenda. Como una opción adicional, les dijo, bueno, y si ustedes esto les causa mayor confianza a ustedes y quieren que yo vaya, yo puedo ir con ellos, que ellos vayan conmigo, pero que sean personas que ustedes escojan. Los fondos de una iglesia deben ser manejados con la mayor o la mayoría de cuidado, hermanos, y no despilfarrar. Les platico, hermanos, de mi experiencia. En otra iglesia donde yo trabajaba, había esta cuestión de que cada año se tenía que hacer el presupuesto. Yo estaba encargado del presupuesto y basado en los números de lo que ya se había invertido, cómo se había gastado el dinero en diferentes ministerios, yo hacía el presupuesto y se le daba en ciertos casos, dependiendo del plan de trabajo del año, se podía aumentar un poquito más el presupuesto por algunas actividades que iban a tener, o incluso hay veces que se disminuía un poquito el presupuesto dependiendo. Esa era una de mis muchas responsabilidades allí. Entonces se acostumbraba que cuando ya llegaba el fin del año fiscal, en los ministerios estaban apurados. Hermanos, a la oficina entraba una cantidad de peticiones para compras porque ya se iba a acabar el año y ese presupuesto solamente era para el año vigente. El próximo año ya iba a ser un presupuesto diferente y ya el dinero que no se habían gastado no iban a poder gastarlo en enero. Y estaban así, apurados, sometiendo peticiones para compra esto, compra de esto y compra de lo otro. Y eso no era un buen uso de las finanzas. Si no se ocupó,
Si en el transcurso del año se hizo el ministerio, se hicieron los eventos y no se ocuparon los fondos, gloria al Señor, el Señor multiplicó y se pudo hacer lo que se planeó hacer por dirección de Dios con un presupuesto más pequeño. Y yo me opuse a eso y pues no le caí muy bien a las personas que estaban ahí. A algunos ministerios no les caí muy bien porque yo me oponía a eso para cuidar las ofrendas. El cuidado, hermano, de las ofrendas debe ser de alto nivel, hermanos. Miren el cuidado que permea las palabras de Pablo en este pasaje. Voy a leer 2 Corintios 8 y eso va a ser largo, 16 al 22. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito. Pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a ustedes por su propia voluntad. Junto con él hemos enviado al hermano, ni siquiera menciona cuál hermano es, pero al hermano cuya fama en las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Tenía buena fama. Se escogió a este hermano. ¿Cómo se llamaba? Usted póngale el nombre, no sabemos quién. Y no solo eso, dice, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, hermanos. Esta obra de gracia significa que era una obra en la cual ellos iban a suplir una necesidad. Entonces, las mismas iglesias habían escogido a este mismo hermano para que fuera el acompañante de Pablo y los que andaban con él en esta obra de gracia, para un compañero de viaje. Dice, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad. Y fíjese lo que dice el 20. Teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros. Dice, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Con ellos hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tiene en ustedes. ¿Se fija ahí la importancia que Pablo ejerce sobre el dinero? El cuidado del dinero, de que no vaya a ser, él no quería ser desacreditado, que dijeran que él andaba detrás del dinero. Él no quería ser desacreditado de esa manera. Podrían decirlo, hermanos, cualquier persona puede decir lo que quiera decir, pero si no hay pruebas, si no hay ejemplos de que validen lo que están diciendo, entonces, ¿qué hay? 2 hermanos de esta congregación una vez se fueron de esta congregación. Y las últimas palabras que me dijeron es que yo andaba detrás del dinero. Por sus mismas bocas, otras personas se dieron cuenta que ellos no ofrendaban, no hacían nada para ofrendar aquí en esta congregación. Y esas mismas personas que no daban son las mismas personas que se quejaban y que se quejaron. Cuando desde el principio, hermanos, hemos ejercido y manejado las finanzas con la mayor cuidado. Ahí está la hermana Alma, que fue conjuntamente, la hermana Zoila por ahí está, ¿no está? La hermana Zoila fue la primera tesorera, la hermana Alma le ayudó muy íntimamente, muy cercana, y la hermana Alma puede decir que nunca se hizo ningún gasto por mi propio placer. La hermana Alma puede dar testimonio de que incluso en momentos cuando hubieron más ofrendas, yo me limité, yo me autoimpuse un límite sobre el dinero que me iban a ofrecer la iglesia como honorarios. Las hermanas que ahora ayudan, la hermana Leti Baldovino y la hermana Susi, ellas también pueden dar testimonio de eso. Entonces no queremos ser desacreditados. Pueden decir lo que quieran decir, hermanos, siempre y cuando no haya veracidad en eso, no hay problema.
que digan lo que digan. Este hermano que tenía buena reputación, que de la cual habla este Pablo, fue designado por las iglesias, tenía cuidado de no ser desacreditado. Obviamente le preocupaba lo que Dios miraba, pero también lo que los hombres vieran. Dice la palabra del Señor que toda apariencia de pecado es ¿qué? Pecado. Dice las Escrituras. Ya para terminar, hermanos, hoy fue más cortito. En resumen, ¿para qué se dan las ofrendas? Para diferentes necesidades dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, para misioneros, para el sostén de los pastores. ¿Cuándo se debe hacer? Con regularidad. ¿Quién lo debe hacer? Todos. Todos los que son bendecidos por Dios. Si hay alguno que no es bendecido por Dios, entonces tiene el exit. Tiene la manera de no incluirse ahí. Todos somos bendecidos por parte de Dios. ¿Dónde lo damos? En la reunión de la iglesia o en la iglesia. ¿Cuánto damos? Debemos ser dirigidos por una generosidad de un corazón que ha sido transformado por el Evangelio. Que no mira al dinero como algo que tiene que retener, sino más bien se deshace de él libremente, con alegría, sabiendo que Dios es el que nos dio, puedo hacerlo. ¿Cómo se debe tratar las finanzas? Con cuidado, por personas piadosas, de buena reputación, personas que sean sabias, que sean dominados por el Espíritu. Ahora, como miembros, hermanos, podemos analizar, estamos dando con regularidad, estamos dando, lo estamos trayendo a la iglesia, estamos dando con generosidad. Como líderes podemos examinar, nosotros líderes de esta congregación, ¿estamos manejando las finanzas con cuidado? ¿Estamos cuidando de que no seamos desacreditados en el manejo de las finanzas? ¿Estamos pidiéndole al Señor sabiduría, dejándonos dirigir por el Espíritu Santo cuando decidimos las diferentes decisiones que involucran finanzas? Amado Dios, te damos gracias por esta tu palabra y te pedimos, Señor, que tú la bendigas en nuestros corazones, en nuestras vidas. Si hay un hermano así aquí, Señor, que no está dando con regularidad, tú lo conoces. Y yo te pido, Señor, que en obediencia a ti, Señor, tú lo muevas a dar la cantidad que tú le pongas en su corazón, Señor, y que pueda honrarte de esta manera. Señor, te pedimos, Padre, que tú, quien eres el que suple todo lo que necesitamos, des confianza a cada hermano, Señor. Que aún los que están dando, Señor, puedan darlo con alegría, confiando, Señor, que tú siempre suplirás toda necesidad. Señor, y te pedimos, Señor, como líderes de la congregación, que nos ayudes a mantenernos íntegros. Que podamos, Señor, siempre manejar los recursos que trae tu iglesia a este lugar. Tratarlo, Señor, como una obra espiritual, lo cual la es. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.